grabar. Ahora sí, les doy la bienvenida a este taller, este taller que es Educación en Vivencia Integral, y quiero presentar a Socorro Flores. Socorro Flores es profesora en el nivel inicial, primaria, secundaria y superior, y es creadora del modelo pedagógico Educación en Vivencia Integral, EDUVI. Y yo de verdad que a esta persona le debo mucho, demasiado. Al final del taller voy a contar el por qué, pero quiero que por favor ella nos comente en qué consiste la educación en vivencia integral, cómo es que comenzó a crear este modelo pedagógico y hasta qué punto ha llegado con este modelo, ¿no? A cuántas personas ha ayudado, cómo es que ha podido... voy a dejar de compartir cómo es que ha podido ayudar a muchas personas con este modelo, así que voy a darle pase a Socorro y te voy a hacer anfitrión para que puedas compartir tu presentación. Ya estás como anfitrión, ya puedes compartir tu presentación y puedes empezar este taller. Gracias, María Elena. Ya. Buenas noches, papás y mamás. Para mí es un gusto especial tener estos momentos con ustedes a través de este medio para tratar lo que a ustedes les preocupa tanto, sus hijos, ¿no? O sea, cómo mejorar, cómo ayudarlos a que ellos se desarrollen felices, a que no solamente ahora, sino siempre. Agradezco, María Elena, la invitación que me ha hecho. Y bueno, vamos a ver cuáles son las principales dificultades que ustedes más o menos tienen con sus niños, sobre todo en esta etapa posterior a la pandemia, que ha agudizado aún más los problemas que se han tenido. Más o menos he podido señalar como indicadores de estas dificultades, ya ustedes en el momento de la conversación, de las preguntas, ustedes puntualizarán más, pero una de las dificultades fundamentales es la inestabilidad emocional. Esa inestabilidad emocional, ¿cómo se evidencia? ¿Cuál es el indicador? Uno de ellos son los berrinches. El otro es la tendencia a la depresión en los niños. Otro aspecto, otra dificultad, el bajo rendimiento escolar, que produce muchas veces la deserción o la repitencia escolar. La falta de atención, concentración, la falta de respeto a sí mismo, a los demás y al medio ambiente. ¿Dónde es que se producen estas dificultades? ¿Por qué se originan esas dificultades en los niños? Esto es fundamental que nosotros tomemos en cuenta, porque si queremos remediar, es importante el saber cuáles son las causas por las que los niños tienen estas dificultades. Nosotros sabemos que la educación en el país no es de buena calidad. La calidad de la educación en el Perú deja mucho que decir. Ocupamos los últimos lugares en el ranking internacional. Las evaluaciones PISA nos ubican casi siempre, no casi, sino siempre, en el penúltimo o último lugar. ¿Por qué se da este problema? Porque nuestra educación es unilateral. ¿Qué significa una educación unilateral? Nosotros somos seres que tenemos dimensiones, somos una unidad, una totalidad. Esa totalidad está formada por el cuerpo, pensamiento, lenguaje, emociones. Es la totalidad que forma al ser humano. Pero la educación nuestra no atiende a esa totalidad, a esa globalidad, sino atiende a una sola dimensión,
y prioriza la del conocimiento. Y lo que es peor, ni siquiera lo hace completo, sino que le da mucha importancia a la lectura y los papás se desesperan porque los hijos lean cuanto más antes. Y si leen a los 4, 5, 6 años son felices. Cuando realmente el proceso de la lectura debe darse entre los 7 y los 8 años. Los países que están en los primeros puestos en el mundo es porque los niños comienzan a leer a esas edades. Y hay una razón, no es que sea un capricho, hay razones. Entonces, una lectura que nosotros valoramos, pero de manera equivocada, porque realmente los niños hasta los 6 años no aprenden a leer, sino solamente a interpretar grafías, a sonorizar grafías. Le dan sonido a las grafías que están leyendo, pero no entienden lo que leen. En consecuencia, como no entienden lo que leen, lo que hacen es memorizar durante toda su primaria y durante toda su secundaria. Entonces, como no se entiende lo que se lee, se cultiva el proceso mental más fácil, que es la repetición, el memorismo. Y los chicos repiten y repiten y repiten todos los años casi los mismos contenidos y al final, para ir a la universidad, tienen que volver a ir a una academia a volver a repetir los mismos contenidos. Entonces, realmente es una educación que no está dando los resultados que quisiéramos. Es más, a nivel profesional incluso, hay mediocridad en las universidades y los profesionales en un gran número son mediocres. Entonces, ese es fundamentalmente nuestro problema. ¿Por qué? Porque también se da la ausencia de una educación de lenguaje verbal para que sea claro y preciso. No nos preocupamos de que el niño conozca los significados de las palabras. Pensamos que, que cuando ya a los 3 años el niño está hablando, felices nosotros de que esté hablando, pero no han cargado de significado a las palabras, solamente es una repetición de lo que han ido escuchando a papá, mamá y a todas las personas del entorno, pero no tiene claridad ni precisión. Por lo tanto, cuando lean tampoco pues entienden, porque la base de la lectura, uno de los requisitos para que el niño entienda la lectura es que tenga un lenguaje verbal claro y preciso. Otra ausencia en el aspecto cognitivo, o sea, en esta dimensión del conocimiento, es el manejo de procesos mentales. No nos preocupamos porque el niño realice procesos mentales. Nos contentamos con que memoricen y repitan de memoria todas las veces lo que la escuela les pide. Entonces, están ausentes los procesos de análisis, de síntesis, de comparación, de aplicación, de evaluación, de creatividad. Son los grandes ausentes. Y no es que hay que esperar un segundo momento cuando el niño ya esté en condiciones de abstraer. No, estos procesos mentales se pueden dar desde los 3 años. Hay necesidad solamente de estimular para que los niños vayan habituando a su conocimiento estos procesos. Desde la observación vayan trabajando todos estos procesos mentales. Una ausencia fuerte en nuestra educación es también la educación emocional. No nos preocupamos porque los niños manejen sus emociones, las puedan expresar de manera adecuada. Y la otra dimensión, entre comillas, se da, pero ni se da, es la corporal. Tenemos la educación física, pero la educación física aquí se está reduciendo en los colegios. Se está reduciendo a los deportes, al juego del fútbol, sobre todo en el caso de los chicos y en el caso de las chicas, al vóley. Pero no hay una preocupación por hacer un proceso de psicomotricidad que los lleve a elaborar el esquema corporal, lo que es fundamental para que los niños puedan avanzar. Bueno, mi nombre, yo soy Socorro Flores, soy educadora de profesión. Mi especialidad primera ha sido
lengua y literatura para profesora de secundaria. Pero cuando yo llego a enseñar a mis alumnos en secundaria, me encuentro con un problema, que mis alumnos de secundaria no hablan con claridad y precisión, ni tampoco leen, y menos escriben. Y de acuerdo a mi programa, yo tenía que enseñar gramática, tenía que enseñar conjunción, interjección, las conjugaciones verbales. Y sea, ¿para qué les enseño todo esto a chicos que no están manejando el lenguaje verbal, que no entienden? Entonces, hice mi propio programa, con preocupación del director del colegio, por supuesto, pero bueno, le expliqué, fundamenté, hice mi propio programa. Pero dentro de estas dificultades que yo encontraba a mis alumnos, yo decía, pues vienen mal preparados de la primaria. La primaria tiene la culpa, según en ese momento, yo decía, la primaria tiene la culpa, no los prepara bien. En la etapa de la reforma educativa del año 70, tuve la oportunidad de trabajar con profesores de primaria, para lo cual me preparé, y me doy con la sorpresa de que el problema no estaba tan bien en la primaria, estaba mucho más antes, en la educación inicial. Y la etapa de la educación inicial entre los 0 y los 6 años es fundamental para desarrollar todas las dimensiones del ser. El ser humano en esa etapa es como una esponjita que capta todo y va a quedar en su inconsciente para alimentar lo que va a ser en el futuro como adulto, tanto en sus aprendizajes escolares, o sea, como profesional, en su rol de padre de familia, en su rol de trabajo, en su rol social, en su rol de pareja. O sea, realmente esta edad entre los 0 y los 6 años es crucial, y sin embargo, casi a la educación inicial no se le da la importancia que se le debe dar, no se prepara al docente de acuerdo a las necesidades de esta etapa, que es una preparación neurológica, emocional que se necesita. Y lógicamente el manejo de un lenguaje verbal claro y preciso, y que el maestro conozca también los procesos mentales para que todo eso pueda estimular en clase. Entonces, estos aspectos me ayudaron a mí a visualizar la necesidad de un cambio. Y justamente en respuesta a esa necesidad de cambio es que creo el modelo de educación en vivencia integral, EDUVI, y que muy brevemente voy a darles una explicación. El modelo EDUVI tiene principios, o sea, está basado en principios filosóficos doctrinarios, responde a la necesidad del ser humano, no está dado de manera así en el aire, sino está respondiendo a principios que deben humanizar al ser humano, hominizar al ser humano. Entonces, tiene características, es integral, es holístico, atiende los deberes y derechos de los niños, es una educación libertaria en libertad para el bienestar, para lo cual se trabaja la corporalidad del niño, la emocionalidad, el pensamiento, lenguaje y la espiritualidad. El modelo tiene una metodología que es globalmente integrado, es no directiva, es personalizada y en libertad. A grandes rasgos les estoy dando las características básicas del modelo EDUVI. Entonces, ¿qué es lo que necesitan sus hijos? A mí me gustaría escucharles a ustedes las preguntas, las inquietudes que tienen acerca de sus niños, porque es importante que nosotros veamos que estas carencias ustedes pueden de alguna manera ayudar a salir de estas carencias a sus niños, ¿no? Es fundamental que los chicos jueguen, pero no jugar sentaditos como se acostumbra, se le compra juguetes y los tienen ahí sentaditos jugando. Es importante el juego en movimiento. ¿Para qué? Para la elaboración del esquema corporal, para
que logren un equilibrio en la función tónica, que son las bases que dan asiento a los aprendizajes escolares y a la estabilidad emocional. Entonces, en este momento les voy a dar a ustedes la palabra para que más o menos me hagan conocer cuáles son los problemas o las dificultades que ustedes están teniendo con sus hijos y por lo que se han interesado en estar en esta noche, en esta conversación. Pueden activar sus micrófonos si desean intervenir de manera oral o pueden escribir también en el chat que yo voy leyendo lo que van escribiendo. Y les recomiendo que aprovechen este espacio porque tienen a la mano a la persona indicada para poder absolver sus dudas o inconvenientes que estén teniendo con sus niños de todas las edades y problemas en todos los aspectos. Buenas noches. Buenas noches, Laura. Bienvenida. Buenas noches, profesora. Sí, mire, yo tengo, bueno, 3 hijitos, uno de 4, de 2 y uno de 1 mesecito. Al mayor, al de 4, bueno, no está asistiendo a ningún colegio porque yo he estado trabajando con él, por mi parte, ¿no? Porque, bueno, llegó lo de la pandemia y nosotros como evitamos darle celular, pantallas, o sea, es algo con lo que no tiene mucho contacto. Entonces, decidimos, que nos encargamos de nosotros de educar. Y porque no teníamos buenas opciones cercas y para nosotros, ¿no? Y que nos alcance económicamente, ¿no? Las opciones que buscábamos estaban un poco fuera de nuestro alcance económico. Bueno, él acá, bueno, en casa, nosotros no tenemos televisión, tratamos en lo posible de no darle el celular, al menos nosotros, los padres, ya que es un poco difícil, las demás personas, como los abuelos, o cuando vamos a visitar otro lado, está en contacto. No, tampoco es que se lo prohibimos, pero al menos de nuestra parte no hay, ¿no? Y en casa, bueno, juegan, viene papá, se da tiempo unas horas, juegan con papá, salen al parque, pasean, juegan bastante, o sea, son hábiles en el tema de motriz, creo yo. Luego conmigo, bueno, yo les compro sus pinturas, como me he conseguido libros más o menos de su edad, como para trabajarlos, ¿no? Entonces, reconoce los números, doy el tiempo de todos los días leerle en la noche los cuentos, tienen libros, le gustan mucho. Pero ahora lo he inscrito a mi hijito en deporte, pero lo que me doy cuenta es que es muy distraído. No le escucha al profesor, está mirando otra cosa de repente porque es al aire libre, no sé, o porque estamos los padres cerca, o porque es la primera vez que lo meto a unas clases así, ¿no? Ha llevado talleres, como nosotros, yo también le he metido a varios talleres, pero donde ha habido más participación de parte de los papás, ¿no? Ahora como que él está solito en una clase con un profesor, pero él yo lo veo que se distrae muy rápido, está mirando a todos lados y cuando le dicen, ya, apúrate, toca, bueno, recién reacciona, ¿no? Y bueno, no sé cómo trabajar esa parte en él, ¿no? Bien, gracias Laura por tu pregunta. Te felicito que cuides a tus niños de la influencia de estos aparatos tecnológicos que realmente hacen daño a nuestros niños, porque las ondas electromagnéticas que despiden tienen mucha incidencia en el desarrollo cerebral de los niños. Entonces, te felicito por esa determinación y felicito a tu pareja. Mira, me parece bien que ustedes hayan optado por tener al niño junto a ustedes, porque fundamentalmente es el afecto, la caricia, que en esta etapa desarrolla y da seguridad emocional. Me dices que se distrae mucho. Habría que ver frente a qué tipo de actividades.
¿Me podrías especificar qué actividades quiere que el niño aprenda y que él se distrae? Bueno, ahora lo hemos metido a fútbol. Sí juega todo, pero por ejemplo, cuando empiezan a hacer las dinámicas o cuando empieza a esperar su turno, él ya está en la cola y de pronto ya no está en la cola, está caminando por otro lado, algo así, ¿no? Ya. Todavía no ha internalizado normas de convivencia, ¿no? Pero es importante ver qué se está haciendo para que el niño realmente internalice esas normas de convivencia, ¿no? Ahora, es fundamental en esta etapa que el niño camine, corra, salte. No necesariamente es el fútbol, porque el niño no está todavía en condiciones de jugar partidos, porque el partido necesita madurez emocional para ganar o perder. Entonces, cuando en los niños de inicial y primaria se les somete a este tipo de actividades, se los tensiona mucho, ¿no? Porque ellos siempre están al ganar. Y toda competencia en estas edades va contra la autoestima. ¿Por qué? Porque estamos invitando al niño a que se compare con los otros. Y en la medida que se esté comparando con los otros, está mellando su autoestima. Entonces, en esta etapa es muy importante que tu niño a los 4 años corra, salte, gire, ruede, repte, trepe libremente. Eso le va a hacer mucho bien. ¿Por qué? Porque le va a ayudar a que comience a elaborar su esquema corporal. ¿Qué es el esquema corporal? El esquema corporal es la imagen que se va organizando en el cerebro sobre su propio cuerpo. O sea, cada uno de nosotros hemos organizado nuestro cuerpo en nuestra mente. Pero ¿en base a qué se organiza esto? En base al movimiento. El niño tiene que estar en movimiento en esta primera etapa, en los primeros 6 años de vida sobre todo, porque el esquema corporal se elabora entre los 0 y los 12 años. Y diría que antes de los 0, todavía desde el vientre materno. ¿Por qué? Porque el movimiento es fundamental. Recuerda tú que tienes un bebito de un año, me has dicho, ¿no? El movimiento en el vientre materno ha sido fundamental. Cuando la mamá gestante nota que el feto no se mueve, lo primero que hace es ir al médico, porque puede ser señal de muerte. ¿Por qué? Porque el movimiento le va a permitir que desarrollen todos los órganos del niño. Los brazos, las piernas, los órganos interiores. Es el movimiento que va a alimentar la evolución de su cerebro también. Entonces, la elaboración del esquema corporal comienza en esa etapa y termina hacia los 12 años. ¿Y cuál es el estímulo fundamental en esta etapa? El movimiento corporal, acompañado del lenguaje, ¿no? Pero el movimiento corporal, ¿por qué es fundamental? Porque el sentido propioceptivo, que casi es un desconocido para muchos de nosotros, el sentido propioceptivo, cada vez que el niño se mueve, va enviando un mensaje al cerebro de cómo es su cuerpo. Recuerden, cuando un niñito de 3 años que camina casi arrastrando los pies, sin coordinar movimientos de brazos y piernas, cuando le dicen dibújate, se dibuja una bola. Y nos reímos y decimos, ¡ay! Se dibuja una bola. Es que él percibe así su cuerpo, como una bola. Pero en la medida que es estimulado para que corra, salte, para que camine, coordinando movimiento de brazos y piernas, entonces va a ir captando, o sea, su propio cuerpo, sus brazos, sus piernas, va a ir mandando el mensaje al cerebro de tal manera que va a ir ya hacia los 3 años y medio, 4, ya no se va a dibujar solo una bolita, sino ya va a ir jalando los órganos axiales.
Y así va a ir elaborando su esquema corporal, de tal manera que hacia los 6 años, de acuerdo a las investigaciones que se ha hecho, los niños deben estarse dibujando estáticos, pero completos y con las dimensiones adecuadas. O sea, que esas dimensiones tengan relación entre todas las partes del cuerpo, ¿no? Entonces, pero sin embargo, ¿qué hace la escuela en inicial? La escuela le pone un modelo al niño para que el chiquito imite ese modelo. Va a primaria y da el examen imitando el modelo, porque ni siquiera le dicen dibújate, sino le dicen dibuja el cuerpo humano. Y el niñito dibuja y dice, ah, sí, ya está dibujando. Y es una equivocación, porque ese dibujo realmente, si ha sido bien estimulada la elaboración del esquema corporal, está dándonos un dato de que este niño ya está en condiciones de iniciar el aprendizaje de la lectura, porque se supone que ya está no solamente coordinando su movimiento corporal, sino se está ubicando en el espacio y en el tiempo, que es fundamental. Y la ubicación en el espacio y en el tiempo se da entre los 6 y los 8 años con toda seguridad para que el niño pueda aprender bien los aprendizajes escolares. Entonces, por un lado es el movimiento para la elaboración del esquema corporal y por otro lado para el equilibrio de la función tónica. ¿Qué es la función tónica? Es el grado de tensión que se tiene en el cuerpo en estado de reposo. Entonces, cuando el niño no ha sido, pongamos, el feto, no ha sido gestado en un ambiente de tranquilidad, de paz, porque mamá ha tenido dificultades, ha tenido miedos. Entonces, ha ido comunicando esas tensiones que ha vivido la mamá, ha ido comunicando al feto. Y esas tensiones se han ido inscribiendo en su cuerpo. Entonces, cuando nace, muchas veces no es un niño plácido. Algunos niños son lloroncitos, no quieren dormir, sienten miedo. Entonces, es que están trayendo esa tensión que han ido acumulando en su cuerpo. Entonces, el caminar, el correr, el saltar, el girar, va a ir equilibrando esa función, ¿no? Entonces, va a ir haciendo que, si es hipertónico, que sea con tensión exagerada, vaya bajando, y si es hipotónico, con falta también, porque también puede darse falta de tensión, va mejorando esa tensión. Ambos problemas, tanto la hipertonía como la hipotonía, causan problemas también emocionales y de aprendizaje escolar, porque justamente no colaboran con la atención-concentración. Entonces, no sé si Poquito, tengo, a Marilyn Cornejo levantó la mano, pero antes de ir contigo, Marilyn, dame un minuto, por favor. Tengo aquí de Sabi. Sabi dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo de 8 y 10 años en comprensión lectora? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? Bueno, les he explicado más o menos cuáles son las deficiencias en el ejercicio de la educación, ¿no? Una educación unilateral que no ha trabajado la parte del lenguaje verbal. Entonces es importante invitar al niño a partir del movimiento corporal a que vaya semantizando la palabra. ¿Qué significa eso? Vaya cargando de significado a la palabra. Esa es una de las cosas. Otro de los aspectos es la elaboración del esquema corporal. Hay necesidad, si no lo ha desarrollado hasta los 8 años, que ya debe estar comenzando a dibujarse en movimiento, hay necesidad de trabajar todo eso que no se ha trabajado entre los 3 y los 6 años. O sea, una etapa de recuperación. El problema no está en que no está entendiendo lo que lee, que tiene problemas de lectura, está en lo que no se ha hecho para dar cimiento a ese aprendizaje. Es como si ustedes construyeran un segundo piso cuando el primer piso no está construido, no tiene cimientos. Entonces, de hecho, el segundo piso, ¿qué va a pasar? Se va a venir abajo. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, necesitan trabajar
Ustedes ayudarían mucho al niño haciendo que corran, salten, porque van a ir también mejorando, engrosando mejor las paredes del cerebro, produciéndose lo que se le llama la sinapsis cerebral, que viene a ser el enchufe de las neuronas entre neuronas que solamente se enchufan cuando el niño está en movimiento. Si el niño está sentado, dibujando, haciendo los pirotines en la escuela, sin estar en movimiento, o a veces solamente media hora de movimiento, entonces ese niño no tiene el desarrollo adecuado, la madurez adecuada para esos aprendizajes escolares. Muy bien, gracias, Socorro. Marilyn, vamos con tu pregunta porque tengo dos más en el chat por leer. Marilyn. Ya. Buenas noches, con todas. Sí, justo yo estoy, escuchándole a usted, profesora, y escucho Sí. que habla sobre hipotonía. Yo tengo mi hijo con síndrome hipotónico, que el año pasado se ha integrado con un grupo después de la pandemia. Él estuvo toda la etapa inicial, virtual, y como usted dice, le chocó bastante en su autoestima, porque en lo que es psicomotricidad, para hacer pinza, para escribir, todo lo aceleraron bastante. Y sí, como usted dice, le chocó bastante su autoestima, gritaba, ya no quería entrar al colegio. Sí, tenía bastantes, ahorita él está llevando terapia psicológica también por ese tema, porque no avanzaba, y encima reunieron un grupo, en su aula era de 25, 26 niños, y entonces como que también lo dejaba un poco la profesora, y no estaba tan pendiente de él, y no avanzó mucho él en todo ese tema, ¿no? Y sí, y ahora este año, lo que me he propuesto no es buscar, no sé si en el mismo sitio le podrán ayudar, ¿no? O entender, ¿no? Que él puede avanzar también a su ritmo. ¿Y qué me recomendaría usted, si está bien que yo acepte un aula de veintitantos niños o un aula de menos niños, donde él pueda sentirse bien, cómodo, ¿no? Cómodo y que lo puedan entender? ¿Qué podría buscar yo este año para que mejore mejor y aproveche bien su aprendizaje este año de segundo grado va a estar? ¿Qué edad Primaria. tiene? Él tiene 7 años, recién ha ¿Y cumplido. Sí. cuáles son los problemas que te han dicho que es hipotónico? ¿Qué es lo que hace? Ya, él desde los 8 meses tiene síndrome hipotónico. Él lleva Ah, terapia física. No es tan grave. Es su dorso, su movimiento todavía es un poco torpe. Todavía le falta esa fuerza, pero sí se está desenvolviendo más, porque antes era, yo lo cuidaba más, ¿no? Ahorita sí él está jugando fútbol, todo, pero igual se cae, siempre se cae, y para agarrar el lápiz todavía le falta todavía la fuerza en su manito. claro. Mira, hasta los 8 años has podido avanzar un poco más, es mejorar esa hipotonía, porque realmente lo único que saca de la hipotonía es el movimiento corporal, el correr, el saltar, el girar, el rodar, el rotar, el trepar. ¿Por qué? Porque la hipotonía es flacidez muscular. Entonces, esa flacidez muscular hace que no pueda sostener al esqueleto del niño. Y entonces se cae frecuentemente. Y la única forma de superar eso es teniéndolo en movimiento el mayor tiempo. Ese es el remedio. Puedes tenerlo en un salón pequeño, en un salón grande, pero si no haces lo que el niño necesita, que es estar en movimiento para superar el problema de la tonicidad, no vas a lograr mucho. Entonces necesitas tenerlo en movimiento. O sea, es fundamental para el niño. Salir a correr con él, ¿no? En un parque todos los días para que lo pueda recuperar. Se cae, bueno, pues se para, sigue corriendo. Es importante eso. ¿Sí?
Muy bien, Socorro, acá tengo ya 3 consultas en el chat. Vamos con la primera. Janet Ramírez dice, buenas noches. Mi consulta es sobre el uso de la tecnología en un niño de 10 años. Durante la pandemia estuve trabajando fuera de casa y la educación virtual dio la posibilidad de acceso a videojuegos al tener libertad en el uso de la PC, generando agresividad y sedentarismo. Para mí es una lucha constante a pesar de que he estado graduando el uso a solo 1 a 2 horas al día, ahora que estoy en casa. Realmente el uso de la tecnología ha hecho mucho daño a los niños. ¿Por qué? Porque los acostumbra a estímulos fuertes de luz, sonido y color. Y que el niño pues se acostumbra a ese tipo de estímulos, ya en la escuela no tiene ese mismo tipo de estímulos. Entonces, allí hay un contrasentido, aparte de lo que les decía, de las ondas electromagnéticas que no desarrollan adecuadamente el cerebro. Lo mejor que puedes hacer es solamente darle 1 hora de tecnología al niño, ¿no? Y el resto del tiempo tenerlo en movimiento. El movimiento, no se imaginan la maravilla que es para que el niño solucione muchos problemas. Es fundamental. Es fundamental. Muy bien, Socorro. Vamos con Stephanie. Dice, buenas noches. ¿Cómo se trabajan las pautas de lectoescritura? ¿Dónde podemos tener mayor información sobre las estrategias y técnicas de desarrollo de psicomotricidad? Nosotros damos talleres, ¿no? Talleres sobre EDUBI, todo lo que hacemos en EDUBI. El niño trabaja, hacemos talleres para niños y también talleres para maestros. He capacitado maestros en diversos lugares y justo ahí veo que está Elsa Martel, que ha sido mi alumna desde la universidad. Gracias por estar ahí. Y es la forma realmente de que se tenga que cambiar la educación. No hay otra alternativa que capacitar a los maestros, y no solamente capacitar en lo que es lectoescritura, sino también el que puedan ellos facilitar la expresión de emociones. Y para que puedan ellos facilitar la expresión de emociones, se necesita primero que el maestro reconozca sus emociones, que revise sus aprendizajes iniciales, o sea, todo lo que escuchó de papá, mamá, los maestros de inicial, cuando ella tenía de 0 a 6 años, y que con esos mensajes elaboró su plan de vida que actualmente lo está cumpliendo. Entonces, la maestra, el maestro necesita revisar todo esto para poder educar de diferente forma y entender que la lectoescritura es un proceso complejo, no es el solo hecho de que el niño repita el nombre de las letras o le dé sonido a las palabras. No, necesita lo que les decía, el interpretar las palabras, saber el significado de las palabras. El estar ubicado en el espacio y en el tiempo, ¿qué significa eso? Significa el haber automatizado arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda, derecha. Cuando el niño automatiza estas dimensiones corporales, porque son dimensiones que nos dan dirección en el espacio. Balón decía, mi cuerpo es eje del mundo. Cada uno pongámonos a pensar, mi cuerpo es eje del mundo, la importancia que tiene el cuerpo. ¿Por qué? Porque todas las direcciones en el espacio están dadas por el cuerpo. Arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda, derecha, tienen relación con el cuerpo. ¿Y por qué es importante que el niño automatice esto? Porque luego automatice también y reconozca la izquierda y la derecha del compañero, de la persona que está frente a él. ¿Por qué? Porque hay necesidad luego de pasar al espacio gráfico, que ya no es tridimensional, sino bidimensional. Y este espacio gráfico
el niño mueve los ojos de izquierda a derecha y todos los aprendizajes, tanto de lectura, de escritura y de matemática, está en función de izquierda a derecha. Y si el niño no automatiza, ¿cuándo es que nosotros decimos que ha automatizado el niño izquierda y derecha? Cuando ha incorporado esa palabra en su lenguaje diario. Y porque, ¿qué pasa con nosotros y con muchos de mis colegas, incluso y de mamás y de papás? ¿Qué significa? Cuando le decimos, oye, dime cómo llego, pongamos a la Plaza de Armas. Te dicen, mira, vas hacia allá y luego allá y luego volteas hacia allá. Vamos a llegar al más allá, pero no hemos llegado a la Plaza de Armas porque no nos han dado ninguna indicación exacta, ¿no? Otra cosa es que me diga, caminas hacia adelante 3 cuadras, cuando llegues a esa esquina, volteas a tu derecha, vuelves a caminar 3 cuadras y luego volteas a la izquierda. Esa es la indicación que habría que dar. Si el niño está en condiciones de hacer esas indicaciones, va a tener un buen proceso de lectura. De lo contrario, va a tener dificultades. Muy bien, Socorro. Antes de ir contigo, Beatriz, por favor, espera ahí con tu manito, no te vayas. Vamos a leer lo que Sandra comenta. Buenas noches. Si el colegio tal vez no prioriza la parte psicomotriz, nosotros los padres podemos ayudar tal vez llevándolo al parque por las tardes o colocarles en centros donde hacen psicomotricidad. O sea, ¿podemos suplir esa carencia? De hecho, es necesario que lo hagan y todos los días, ¿no? Y todos los días, es importantísimo. Ahora, si el trabajo corporal, porque yo les decía en el caso de Dubi, por ejemplo, nosotros trabajamos todo integrado. ¿Qué significa? Nosotros no tenemos la hora de psicomotricidad, la hora de lenguaje, la hora de matemática, no. Nosotros trabajamos de manera integrada basándonos en el movimiento corporal. Y a partir del movimiento corporal desarrollan lenguaje, desarrollan la matemática, desarrollan todos los aprendizajes necesarios para esa edad, ¿no? De manera integral e integrada, no como compartimento estanco, porque el niño es una totalidad, no es un compartimento estanco. Entonces, pero peor es nada, ¿no? Mejor es que los tengan en movimiento, peor sería nada. Muy Y bien, todos los días. Socorro. Muchas gracias. A ver, Beatriz, por favor, vayamos con tu consulta. Buenas noches, ¿cómo está, doctora? Una consulta, bueno, entre tantas, ¿no? Buenas noches con todos. Tengo un niño que ha cumplido 6 años. Bueno, yo invertí todo este tiempo en criarlo, en su avance, en su enseñanza. Él no asistió a los 3 años. Nosotros nos dedicamos a enseñarles acá en casa. En tema de la pandemia, fuimos sus maestros. Recién a los 4 años yo visualicé que mi niño ya iba a comenzar a leer, porque acá leíamos mucho con él, hacíamos mucho trabajo con sus manitas, y a los 4 años y medio él comenzó a leer. Me ayudó mucho lo que era la pizarra mágica, la pizarra digital, que era donde yo, mientras hacía los quehaceres, hacíamos figuritas. Luego su papá le compró las letras y él las veía y las copiaba, trataba de copiarlo en la pizarrita digital. 0 celulares, nosotros no le damos al celular para nada. Pero sí me he dado cuenta que en temas de bolitas, de hacer un poco de rasgado, no sé si no sabe o es flojito para hacerlo. Lo hace, pero lo hace, no sé si será normal o no, pero en cuanto a escribir, él escribe. Él ya escribe, lee también. No sé también, otra pregunta tengo, ¿qué es lo que yo debería de ver para que él pueda ingresar? O sea, ¿qué es lo que yo debería de priorizar al ponerlo en un colegio primario, ¿no? Porque él ya entra a primer grado. La maestra anterior que tuvo no le dejaba salir al recreo, hablé con ella, me decía, no, este señor está jugando, pero yo veía que me dijo, no, yo quiero subir al tobogán, quiero bajar, y él me decía, mamá, está bien, estoy en el colegio, pero también quiero ir al recreo. Pero su recreo de ellos era en el salón, y era una cosa de que no estaba de acuerdo, ¿no? Y yo veía que él ya veía las horas de que saliera más antes, porque él lo que quería era ir al recreo, ¿no? Y por eso, bueno, decidimos cambiarlo de colegio y recién va a ingresar a primer grado, ¿no? Y quisiera saber
¿Qué es lo que yo tendría que ver? Yo sé que no existe colegio perfecto, pero ¿qué puntos usted me da como para que yo pueda evaluar y pueda ingresar él a un colegio? O sea, ¿qué cosas yo debería de ver para que él ingrese a un colegio en esta etapa primaria, ¿no? Que va a ingresar él. Bueno, lo mejor que has hecho es cambiarlo de colegio, porque lo han torturado a tu hijo sin sin darle el recreo, ¿no? Y es el error que cometemos los maestros. Muchas veces el niño está movido en clase porque, bueno, o es hipertónico, o ya se cansó, pues, porque tampoco puedes tener a un niño tranquilito horas de horas dentro del salón. Y lo castigan y no los dejan salir al colegio, entonces, al recreo. Entonces, ¿qué pasa a ese niño? ¿Qué está sufriendo? Está sufriendo un abuso, está sintiendo cólera. Y esa cólera se va inscribiendo en sus músculos. Entonces, ¿qué va a hacer? No va a tener atención, concentración, porque lógicamente un chico que tiene tensión muscular quiere correr, salir, hasta pegar, ¿no? Entonces, ahí es un error de la escuela. Realmente esas escuelas deberían cerrarse. Si hubiera un buen sistema educativo en el país, habría más control, pero esa es la lástima. Entonces, ahora, 6 años, el niño todavía no tiene desarrollada la mano. La mano es lo más lejano a la médula espinal. Curiosamente, en las escuelas de inicial, sobre todo, en función a que hagan lo que le llaman coordinación fina, les mandan a hacer cositas con los dedos, ¿no? Que el niño trabaje con sus dedos, haga las rayitas en el cuaderno, cuando eso es torturar al niño. ¿Por qué? Porque sus manitos no tienen la fuerza suficiente. Hay una ley de maduración nerviosa que es la próximo distal. La maduración nerviosa próximo distal, ¿qué dice? Que el niño madura a partir del eje central del cuerpo, que es la columna vertebral, o sea, la médula, hacia la parte más cercana. ¿Cuál es la parte más cercana? La articulación más cercana es el hombro. Entonces, lo primero que hay que hacer es que el niño maneje movimiento de hombros, libere el hombro. Luego vaya bajando, ¿no? Brazo, codo, antebrazo, muñeca, y al finalizar los dedos, porque los dedos, por estar lejos de la médula, no tienen la fuerza necesaria para poder coger un lápiz y dibujar. Entonces, someter a los niños en esa edad a que hagan planas de caligrafía, a que hagan círculos, es realmente torturarlos. Entonces, ¿a quién le va a gustar estudiar cuando me cuesta, pues me duele el brazo? Porque el niño, cuando le ponen a escribir, a hacer las famosas planas de caligrafía, les duele el brazo. Y por eso es que no les gusta. No es porque sean flojos, no es porque sean ociosos, sino porque se está haciendo lo inadecuado. Muchas gracias, Socorro. Es realmente a veces no, por desconocimiento, pensamos que los niños no están siguiendo ese proceso que deberían de seguir en el colegio, ¿no? Cuando es de otra manera, ¿no? Inducir esos procesos. Vamos con Anita. Beatriz, muchas gracias. Ya puedes bajar tu manito. Vamos con Anita, con tu consulta. Sí, buenas noches. Gracias por la invitación que me hizo Miss Elsa. Me parece... ¿Me escuchan, por favor? Sí, sí te escuchamos. Como se ha apagado la batería del audífono, pensé que no me escuchaban. Bueno, decía que muy interesante lo que dice, pero me preocupa, por ejemplo, ¿qué pasa con todos estos niños que se han formado y que no han tenido este movimiento? ¿No? Niños que han llegado a los 7, 8 años, ¿eso se puede revertir en primer lugar? ¿Haciendo qué? ¿No? Porque, claro, se nos dice caminar, correr, saltar, y yo recuerdo, bueno, que en mi infancia, porque yo soy una mujer más allá de los 50, nosotros salíamos a la calle y corríamos, jugábamos, cualquiera de los juegos, ¿no? Con la pelota, con las latas, y entonces no hubo esta necesidad que ahora las tenemos que hacer en casa, en departamentos,
donde no hay los espacios, donde a veces también tenemos cosas que les pueden hacer daño. Entonces, esto se puede revertir en primer lugar. Y en segundo lugar, me gustaría, disculpe el atrevimiento porque por primera vez la estoy escuchando, pero ustedes que han aplicado esta metodología, la ha validado, es decir, niños a los cuales ustedes han asesorado y que han hecho todo este trabajo de movimiento, de tener la evidencia de su cuerpo, su corporeidad, ¿cómo les ha ido después? ¿No? O sea, no han tenido tantas dificultades o no han tenido dificultades porque dentro de todo, dentro de este sistema imperfecto, como todos hemos visto, que usted mismo lo menciona y estoy totalmente de acuerdo en que muchos espacios no deberían llamarse escuelas, se ha permitido abrir en casas, donde el patio es un techo, y en el techo corren y a veces no nos dejan salir del aula, y el aula es un espacio también tan estrecho que los chicos no pueden ni correr, solamente pueden estar o sentados o caminando unos cuantos pasos. Y eso no permite que hagan ninguna de estas actividades. El niño no puede correr, no puede saltar. Es más, en esos patios, porque yo he tenido a mi hijo ya grande en uno de esos colegios, decía, solamente se permite caminar. Entonces, ¿cómo es que este chico puede desarrollar si solo va a caminar, ¿no? Entonces, me gustaría, con el agradecimiento del caso, si pudiera responderme a estas interrogantes. Con mucho gusto. Mira, la plasticidad cerebral permite que nos podamos recuperar a cualquier edad, porque realmente si queremos hacerlo, lo vamos a hacer y vamos a mejorar. En los talleres de Dubi, nosotros cuando llegan los niños por problemas, pongamos de lectura, de escritura, todo este tipo de problemas, yo les digo claramente a los papás que no voy a hacer con ellos nada de las deficiencias que presentan en la escuela. O sea, que no están leyendo, no voy a darles lectura. Que no están escribiendo, no les voy a dar escritura. Lo que voy a hacer es sentar las bases, los cimientos de eso que no aprendieron antes. Entonces, con esa recuperación, los chicos solitos comienzan a desempeñarse en la escuela, sin necesidad de forzarlos, porque es otra, la captación que tienen otra, es la maduración nerviosa. Mire, el hecho de que el movimiento a estos niños les permita hacer el proceso de sinapsis cerebral es que formen más redes neuronales. ¿Y estas redes neuronales para qué sirven? Porque el niño sea cada vez más inteligente. Y por otro lado, también le da esta madurez emocional que le va a permitir asumir las dificultades que se le presentan. Entonces, es posible, sí se puede mejorar a los niños, ¿no? Es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo si nosotros realmente queremos que sean adultos felices, que aprendan en felicidad. Ahora, con respecto a la validación del modelo, he tenido la oportunidad de aplicar el modelo en los lugares más pobres del Perú. La validación la hicimos desde el Ministerio de Educación con apoyo de la Fundación Banlir en Huacho y Cañete, con promotoras educativas, no solamente con docentes, sino las promotoras educativas en las escuelas más pobres de nuestro país son nombradas por los padres de familia y les pagan pues una propina, el Estado les paga una propina realmente. Y estas promotoras están a cargo de profesoras de educación inicial que un tanto las adiestran para que hagan lo que se hace en inicial. Nosotros tuvimos la suerte de trabajar con estas personas y con ellas validamos el modelo. ¿Qué significa validar el modelo? Primero aplicar, nosotros como institución aplicamos evaluación de entrada, evaluación de proceso y evaluación de salida. Pero aparte tuvimos una institución, gestión talento, de profesionales de la Universidad Católica, que hicieron la evaluación de base, luego la evaluación de proceso y la evaluación de impacto a padres de familia, a maestros y a los niños. Los resultados fueron excelentes. Que los niños crecieron en autoestima, en autoprotección, en autonomía, en capacidad de éxito, en capacidad de
de disfrute y de comunicarse, ¿no? Entonces, los resultados fueron extraordinarios, realmente rebasaron a lo que yo esperaba. Y los padres de familia lo reconocían. Al comienzo no nos querían recibir, en Cañete no nos quisieron recibir los papás, porque decían, ¿cómo no les van a enseñar a leer? Porque en inicial no se enseña a leer, no se debe enseñar a leer. ¿Cómo no les van a enseñar a leer? No les van a dar tareas, no van a entrar, pero cuando ya conversamos con ellos, les explicamos, se convencieron y bueno, fueron nuestros aliados en esas zonas y nos decían, por ejemplo, un papá me decía, ay, mi hijito chiquito es más vivito que los mayores, ¿eh? Uf, a mí me corrige mi lenguaje, ¿no? Entonces, realmente es un modelo que da muy buenos resultados. Luego trabajamos también en zonas pobres de Piura y de Cajamarca, igual aplicando siempre las evaluaciones que les he mencionado para validar, seguimos haciendo las mismas evaluaciones, ¿no? Y con muy buenos resultados. Bueno, ya excelentes resultados realmente, que les digo honestamente, yo esperaba menos, pero sobrepasaba a mis expectativas, ¿no? Y ya la aplicación en los centros educativos ya no depende, depende de la decisión política, ¿no? Nosotros tenemos ya 30 años haciendo este trabajo. Y bueno, dedicándonos a los niños que vienen a los talleres y con los que mantengo una relación muy linda, muy estrecha, porque realmente reconocen ellos que han sido felices en los talleres y han aprendido a ser felices para su vida adulta. Ya no solamente los he atendido a ellos, sino incluso a sus hijos, ¿no? Muchas gracias, Socorro, por la respuesta. Anita, si tienes algo más que agregar, por favor, puedes continuar. Sí, agradecerle por la respuesta y lamentar que no se haya difundido esto más, porque yo estoy totalmente de acuerdo. Yo cuando alguien me pregunta, me dice cuál ha sido la etapa más feliz de tu vida, yo digo todas, pero especialmente mi infancia, porque pude correr, saltar, jugar, exploré todos los juegos habidos y por haber, y eso me ha ayudado pues a enfrentar muchos aspectos, pero siempre tengo ese optimismo. Y muchos me dicen, ¿por qué eres así? O sea, ¿por qué ves las cosas así tú, no? O sea, ¿por qué no te molestas? Entonces, pero es que no encuentro un motivo, sino más bien siempre estoy buscando una solución. Y no, realmente, qué lástima, ¿no? Que no me he puesto a pensar por qué era así, ¿no? Pero la raíz está allí, ¿no? En el movimiento, en el juego, en esa libertad de explorar tanto con todos los niños que vivían cerca, ¿no? No había maldad, tampoco no había tantas cosas, mi mamá no trabajaba tanto. Ahora, desgraciadamente, la situación también no ayuda mucho, ¿no? Hay que sacar tiempo de donde sea, porque los padres también tienen que trabajar y eso también es una limitante. Pero sí, al final me gustaría de repente que usted me dé voy a ser muy atrevida, ¿no? La dirección de su taller, porque hay un niño a quien tengo que recomendarle, que justamente he hablado hoy día con la psicóloga y me ha dicho que el chiquito pues es todo lo que usted ha mencionado, no quiere escribir, no se quiere sentar, no, todo se molesta, rápido se va, no obedece, y pues el niño es un niño de pandemia, un niño que no salía de casa, un niño encerrado, bueno, como muchos. Entonces, le agradezco mucho la respuesta y de verdad que estoy muy, muy agradecida de asistir hoy a su taller. Gracias, gracias, Anita. Al final del taller vamos a dar toda la información referente a lo que Socorro ofrece. Socorro, si tienes alguna información más que brindarnos, por favor, puedes continuar. Es importante trabajar las emociones. Las emociones están genéticamente programadas. ¿Qué significa esto? Que nacemos para sintiendo ya esas emociones y para seguirlas sintiendo. Alegría, placer, afecto en el caso de las emociones agradables y tristeza, cólera y miedo. Tanto varones como mujeres sentimos estas emociones. No es que los hombres no sienten miedo, no, todos sentimos. El asunto es que
nuestra educación prioriza la tristeza para la mujer. La mujer llora y el hombre no, el hombre no siente miedo ni tristeza. Entonces, ¿qué hace el hombre? Hace lo que llamamos un rebusque, que en lugar de llorar, siente cólera, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un temblor fuerte, ¿no? Entonces, en lugar de protegerse, sentir miedo, porque el miedo me sirve para protegerme, en lugar de sentir miedo y proteger, ¡no se mueva! ¿No? Entonces, ¿qué está pasando con esta persona? Está sintiendo cólera. Y cuando se acumula cólera y se acumula cólera, ¿en qué se acaba? ¿No? Entonces, es importante trabajar desde pequeñitos y no contaminarlos, no decirles los hombres no lloran o las mujeres no sienten cólera, ¿no? Porque también la cólera nos la prohíben a las mujeres. Si sentimos cólera y le expresamos, dicen, perdí todos los papeles. Son cosas así. Entonces, hay necesidad de trabajar. Y otro aspecto fundamental, las caricias. Caricias incondicionales. No tengo que hacer nada especial para yo recibir una caricia. La caricia no se paga. La caricia se recibe, se da sin necesidad de una condición. Son fundamentales. Y las más potentes son las caricias físicas, el abrazo, el beso, esa cordialidad que debe darse entre cuerpo y cuerpo. Eso es fundamental. El niño pequeño necesita caricias. El niño desde chiquitito, cuando llora en la cuna, no es que sea mañoso, no es que se va a acostumbrar a los brazos, por favor, no los dejen llorar a estos niños. Cárguenlos, apapáchenlos, porque lo que están sintiendo es miedo después de haber salido del útero materno donde de alguna manera han estado bien protegiditos. Salir a un mundo que no conocen, donde hay ruidos, donde hay una serie de estímulos que ellos todavía no están acostumbrados, sienten miedo y por eso lloran. Pero a veces decimos, no lo acostumbres al brazo porque después no te va a dejar trabajar. Entonces es importante la caricia física. Cuando el pequeñito se acerca a mamá y se le acurruca, y a veces, ¿qué cosa hace la mamá? Ay, chico fastidioso, ya eres meloso, ya, ándate. Entonces, ¿qué va a hacer el niño? Va a ir y va a romper algo, va a patear algo, o va a pegar al hermanito. Entonces, ¿qué hace la mamá? Va y lo castiga, un palmazo, un grito. Al fin y al cabo ganó caricia. Caricia no positiva, sino caricia negativa. Pero al fin y al cabo es una caricia. Existe para mamá. Y a veces la continuidad de este tipo de caricias crea pues un tipo de relación de agresiones. Y entonces ese niño va acumulando tensiones en su cuerpo que va a hacer que pegue, que sea agresivo con los niños, con sus compañeros, y es una de las razones por las que se llega al bullying, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante trabajar las caricias, sobre todo las caricias físicas. En segundo momento, no tan potentes como las físicas, son las verbales. Te quiero, eres importante para mí, te necesito, ¿no? No es que te quiero porque te necesito, sino te necesito porque te quiero, ¿no? Eso es fundamental. Y luego, pues, las caricias escritas, los regalos, que a veces ni siquiera sabemos recibir un regalo. Nos traen un regalo y decimos, ay, ¿para qué te has molestado? ¿No? O sea, ¿no me merezco un regalo? ¿No es una caricia que me están dando y la voy a rechazar? No, hay que saber dar, pedir y recibir caricias. Es importante. Yo creo que con esto he hecho de manera muy sucinta, muy sintética, lo que es el modelo EDUBI, cuyos resultados, lo que nosotros buscamos es una vida en bienestar para toda su vida, ¿no? O sea, desarrollamos la autoestima, la autoprotección, la autonomía, la capacidad de éxito, de disfrute y su capacidad relacional. ¿En base a qué? En base a la estructuración del esquema corporal, al desarrollo de un lenguaje claro y preciso, a la realización de procesos mentales, a la expresión adecuada de emociones y a la expresión de caricias. Todo esto
hace que el niño aprenda en felicidad, tenga una escolaridad en felicidad y viva en felicidad. Ser felices sí es posible, depende de cómo seamos educados. Gracias. Wow, Socorro, muchas gracias, de verdad que ha sido, creo que toda la semana que hemos venido teniendo los talleres, bueno, para las personas que están en mi comunidad de mamás organizadas, que ahora este año le he llamado Mamás en Acción, creo que ha sido uno de los mejores talleres que hemos podido recibir y muy completos. Dice acá, sí, no sabía de las carencias negativas, gracias por la cátedra. Realmente fue una cátedra. Para las personas que no me conocen y que han llegado, muchas gracias por haberse conectado esta noche aquí con nosotros. Yo soy María Elena, soy de profesión administradora hotelera. También soy organizadora de eventos y tengo 2 emprendimientos, uno que está relacionado con los eventos y el otro que está relacionado con este emprendimiento que ayudo a las personas a organizarse, sobre todo a las mamás con niños pequeños, los ayudo a organizarse en todos los ámbitos de lo que se puede, ya sea en agenda, en tiempo, en su casa, ¿no? Para que puedan darse tiempo de poder atender a los niños, atender su emprendimiento y poder también atender su casa, ¿no? Y empezamos el día lunes con un taller sobre cómo mantener tu casa limpia y organizada. El día martes estuvimos con César Espinosa Coach, que él nos habló sobre las creencias limitantes. El día miércoles estuve yo hablando sobre plan de acción, cuál es la mejor manera de tener un plan, dándoles herramientas para que puedan accionar sobre las... se me fue la palabra, sobre los proyectos, objetivos y metas que tienen. El día de ayer jueves estuvimos hablando sobre las redes sociales, gracias a Sarita Cusirramos. Ella nos habló de cómo manejar el tema de Facebook, Instagram, TikTok y cómo poder vender nuestros productos y servicios mediante las redes sociales. Y el día de hoy he tenido de verdad el placer de poder tener a Socorro Flores hablándonos sobre la educación en vivencia integral. Anita dice, muchas gracias, todo lo expuesto ha sido muy valioso. Así es, todo lo expuesto ha sido muy valioso. Les invito, por favor, a que le sigan a Socorro, tanto en Facebook, en Instagram, como Modelo Edubi, que van a estar ahí compartiendo mucha información de valor sobre los temas que manejan, que es básicamente cómo poder educar mucho mejor a nuestros niños y darles lo que necesitan realmente y saber cómo dárselos también. Voy a reclamar mi anfitrión. A ver. Voy a... Ya, por favor, me ceden el... Ah, ya está, listo. Muy bien. Voy a compartirles, si me permiten, por favor, voy a compartir... ok, a ver, me dan un segundito, por favor, que les voy a compartir unos testimonios que tenemos aquí de las personas que ya han... de las personas que ya han tomado los talleres, sobre todo de mamás que ya sus hijos han tomado los talleres, y voy a compartirles aquí, por favor, denme un segundo que estoy... Ya lo tengo. Muy bien. Y me comentan por el chat si se escucha el video. Hola, buenas noches. Mi nombre es Helen Fonseca y soy mamá de Ariana y Luis Enrique, que están en Edubi. Y bueno, vengo a contarles un poco de la experiencia que he tenido yo. Mi hija, la mayor, está desde muy pequeña y bueno, ella siempre fue muy talentosa, pero con el modelo Edubi ella ha logrado mejorar esos talentos
En el colegio le iba muy bien, mucho mejor de lo que le iba antes. Podía debatir, podía dar respuestas, tenía mucha memoria. Entonces me fui dando cuenta que era gracias al modelo, ¿no? Porque mientras más llevaba las terapias, más mejoraba. Y eso me encantó, así que decidí inscribir a mi hijo cuando ya tuvo la edad necesaria. Mi pequeño tiene 7 años ahorita, está en EDUBI desde los 3 años. Él es TEA, es autista, y él llegó sin hablar, sin emitir ningún tipo de palabra, no te hacía contacto, no socializaba con nadie, y ahora es un niño sociable, es un niño que habla, empezó a hablar y escribir a los 3 años sin que nadie le enseñe. Eso fue algo increíble. Entonces comenzó a hablar, ahora es muy sociable, es un niño muy feliz. Entonces yo estoy muy contenta con EDUBI porque ha logrado en realidad lo que muchas terapias no logran. Tú buscas y buscas y ha logrado lo que terapias no logran. Yo estoy muy feliz y muy contenta con cómo están avanzando mis hijos, así que se los recomiendo. Yo de mamá se los recomiendo. Recomiendo que inscriban a sus hijos porque van a ver el cambio, así como yo que estoy tan feliz. Muchas gracias. Buenos días con todos. Quiero compartirles mi experiencia con EDUBI. Tengo 2 hijos y el menor, Carlo Alfredo, empezó con EDUBI a los 3 años. Ya yo conocía a Socorro, pero ella, al ver su pobre desempeño en el desenvolvimiento de los talleres, las terapias, de las dinámicas que se realizan en estos talleres, Socorro me dijo, yo veo algo con Carlos. Me recomendó a la neuróloga, lo llevé. Finalmente, él tenía un problema neurológico serio a causa de la hepatitis B que tuvo al mes de nacido. Es así que comienza mi periplo con Socorro, con la neuróloga, con los tratamientos. Y gracias a Socorro y a EDUBI, Carlo fue saliendo adelante, ¿no? Con este tratamiento a la par de la neuróloga y de los talleres que no dejamos. Él empezó a los 3 años y ha seguido toda su primaria, su secundaria, y con éxito. No repitió ni un año. Se desenvolvía bien, él había tenido problemas de lenguaje, se desenvolvía bien, se le entendían los problemas motores, de coordinación, de movimiento, porque tenía el cuerpo medio paralizado de un lado. Todo lo superó grandemente, para sorpresa de la propia neuróloga, que se sorprendió con el avance y me dijo que no deje el tratamiento, que continúe porque él estaba saliendo adelante. Está casado, trabaja, tiene 2 carreras, está trabajando en una entidad financiera, tiene más de 10 años trabajando, tiene un hijo de 4 años, tiene su casa, todo gracias a EDUBI. Mil gracias, Socorro y EDUBI, eternamente agradecida. Janet dice, también también brindan ayuda a niños con habilidades especiales. Es la pregunta de Janet. Sí, y con buenos resultados. Sí. Muy Hola, bien. buenas noches. Voy a dejar de compartir por un momento. Muy agradecida, Socorro, por habernos dado tanta información de valor. Realmente, como mamás, estamos muchas veces en caminos, ¿cómo se puede decir? En caminos no correctos, en caminos que no se deberían, pensando que es lo mejor, ¿no? Y yo la invité a Socorro porque personalmente la conozco a ella desde los 7 años, justamente porque también tenía las que ya me vienen siguiendo
de varios talleres, siempre menciono cómo yo empecé el tema de mi organización y la necesidad del uso de la agenda, y es porque yo tuve una lesión en el parietal derecho que provocaba que me fallara la memoria, ¿no? Y mi niñez para mí no ha sido de la mejor. Mi niñez no ha sido de la mejor. Fue una tortura el colegio, literalmente. No fue muy bonita porque todo lo que me enseñaban el día 1, en el día 2, se me borraba absolutamente todo y era como que volver a empezar y así sucesivamente, ¿no? Y felizmente en el camino, a los 7 años, yo llego donde Socorro y comienza ella a trabajar conmigo el tema de los talleres, el tema de todo el proceso, ¿no? Y realmente esa etapa de mi niñez, si tú me preguntas cómo fue, lo único que yo puedo recordar claramente es que el colegio no me gustaba, es que no entendía nada de lo que estudiaba, y nada más, y no tengo más memoria, como otras personas que sí recuerdan bastantes cosas, ¿no? Pero gracias a Socorro y gracias a la terapia que yo estuve desde los 7 años hasta los 13 años, he podido tener 2 carreras, tengo 2 carreras, ¿no? Yo me recuerdo que, yo me enteré esto de grande, y felizmente me enteré de grande, yo recuerdo que cuando terminé el colegio le dijeron a mi mamá, no vaya a esperar que su hija estudie una carrera, ¿no? Por el tema de la memoria y otras complicaciones. Y es más, cuando yo estaba postulando al colegio para entrar a un colegio, le dijeron, su hija está para un colegio especial. Imagínense, ¿no? Entonces, gracias a Socorro yo he podido ya superar varias dificultades, ¿no? Y por ello, pues, yo decidí invitarla porque yo creo ciegamente que este modelo es la única manera de poder ayudar a los niños que tienen dificultades leves y dificultades fuertes. No veo otro sistema más que les pueda ayudar en mejorar o que les pueda ayudar en entender el proceso escolar sobre todo. Mi hijo de 10 años, que ahora tiene 10 años, también llegó a EDUI a los 3 años, ¿no? Y yo como una mamá orgullosa y feliz, yo lo llevé donde Socorro, ¿no? Y decirle, acá está mi hijo de 3 años que ya habla. Y cuando le escuchó hablar, Socorro me dijo, María Elena, pero si solamente dice 2 palabras. Y yo le digo, pero ya está hablando. Y me dice, no, tiene que formular oraciones. Y yo le digo, pero dice mamá agua, ya para mí eso era lo máximo. Y me decía, no, tiene que decir mamá, dame agua, por favor, esa es una oración, más de 2 palabras, 3 palabras. Y decía, ¿qué es esto? Y me di cuenta que también tenía sus dificultades. Y el tema de las normas de convivencia, no había ninguna norma de convivencia. Según yo las tenía, pero no había normas de convivencia, era un saludo a la bandera. Y ahí comenzamos a trabajar, y ya no solamente comenzamos a trabajar con Socorro, yo como alumna de ella, estando desde los 7 a los 13 años, sino que también comencé a trabajar como mamá. Entonces comencé a aprender a ser mamá recién cuando mi hijo felizmente tenía 3 años, estaba nuevecita. Entonces comencé a aprender a ser mamá, el tema de los hábitos, el tema de llegar a acuerdos, de acordar ciertas actividades, ciertas cosas. Es por eso que en mis talleres, cuando yo asesoro a las mamás para que puedan llegar a una organización óptima y para que puedan ver viables sus emprendimientos y sus tiempos, siempre les digo, ¿qué acuerdos tienen con su marido? ¿Qué acuerdos tienen con sus hijos? ¿Cómo están organizando su casa? Porque es el pilar y la base. Es lo más importante. Es el negocio número 1 que uno puede tener antes de emprender o de trabajar en cualquier sitio, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de tener claro cómo guiar a los hijos ya como padres, que ya estamos en otro rol, que ya no estamos en el rol de ser el hijo, sino de ser el adulto responsable.
y yo siempre les menciono, y me van a escuchar siempre mencionar en mis talleres, ya somos adultos responsables que podemos asumir responsabilidades y hacernos cargos de las consecuencias. Gracias a toda esa parte que yo fui aprendiendo con Socorro, pero ya desde el lado de mamá, ¿no? Desde el lado de mi rol de madre, he podido guiar a mi hijo de 10 años, que ya tiene 10 años, en las normas de convivencia, en el respeto, no solamente a las personas mayores, menores, de todos los tamaños, sino también el respeto a las cosas, respeto a la naturaleza, respeto a los animales, que veo que hay mucha carencia en varios niños que no tienen ese respeto. Respeto en el compañero. Siempre cuando vamos al parque o cuando vamos a algún lugar, cuídate, protégete, no atropelles, date cuenta por dónde vas, qué estás haciendo, para qué lo haces. Estas son palabras básicas que en toda mi niñez lo escuché con Socorro y ahora lo estoy aplicando con él. Realmente para mí Edubi ha sido algo súper bueno. Y ha sido súper bueno también para mi hijo mayor y definitivamente va a seguir siendo bueno para todas las personas que lleguen, ¿ok? A ver, ¿qué dice acá? ¿Qué dice? Oh my. Había un montón. Había un montón de también, ya, ajá, dice, correcto, muchas gracias, dice Janet, Sisi manda corazones, Helen más corazones, Sisi dice, wow, Janet dice, realmente muchas gracias por el enfoque de la información que nos has compartido. Sisi dice que increíble, César dice, Socorro es una crack. La mejor en todo mundo, tenemos que promover su metodología, definitivamente, y yo estoy convencida de que no hay otra manera, y yo ya me he proyectado este 2023 tenerla Socorro dentro de mi comunidad y tenerla a ella como aliada para hacer muchas cosas, para poder hacer muchas cosas juntas y poder darle esa ayuda a todas las mamás que tanto la necesitamos, porque a veces como mamás nos sentimos perdidas y no sabemos cómo guiar a los niños, no sabemos cómo ayudarlos, ¿no? Porque nosotras no sabemos cómo ser mamás también. Sisi dice, ahora te entiendo todo. César dice, el mundo tiene que saber que existe existe la super metodología Edubi. Helen dice, totalmente de acuerdo contigo, si todos pudiéramos saber que existe este modelo, todo sería distinto gracias a Edubi. Sandra, muchas gracias por todo, me comunico con las dos, infinitas gracias. Ok, Socorro ya colocó ahí su número, Socorro ya colocó ahí su número. Y quiero también aprovechar para las personas que están aquí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Helen. Aprovechar a Buenos días con todos. comentarles que para todas las personas que no me conocen, por favor síganme en mis redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Organizando Mamá 21. Pueden seguirme también en mis redes sociales como Organizando Mamá 21. Y quiero comentarles que estoy lanzando este taller de mamá productiva que va a empezar el viernes 27 y el viernes 3 de febrero. Mamá productiva son 2 días, 4 horas en total para las mamás que quieran ser mucho más productivas, que se sientan un poco desorientadas o desorganizadas, ya tanto sea en su emprendimiento, en su casa. Yo les voy a dar acá todas las herramientas, se divide en 4 partes. La primera parte vamos a ver todas las consecuencias de no poder tener los descansos correctos como mamás. La segunda parte vamos a ver cómo poder organizar nuestra casa mejor. La tercera parte, herramientas de productividad, y la cuarta parte donde vamos a estar siempre accionando y va a haber tareas distintas, ¿ok? Y también estoy lanzando este taller de mapa de sueños, que no solamente vamos a trabajar el mapa de sueños pegando nuestras figuritas o visualizando y deseando lo que queremos lograr este año, sino que vamos a ver cuál es la mejor manera de planificar y hacer un plan de acción para lograrlo sí o sí, ¿ok? Dice, gracias Socorro, mis hijos no tuvieron que ir al colegio para niños especiales. Sí, así es. Pasa el flyer por el chat. Sí, Pati, te lo paso el flyer por el chat, ¿ok? Entonces, eso es lo que quería comentarles sobre estos 2 talleres. Y ahora sí, Socorro,
Primero, por favor, prendan todas sus cámaras, que nos vamos a tomar la foto, prendan todas sus cámaras. A ver, Elsa, Luz Elvira, eso, muy bien. Sí, no sé si ahora sí puedes prender tu cámara, ayer sí te pudimos conocer. Sandra, Mercedes, Helen, Angélica, Stephanie, estuviste por el CEL, sí, ok, al menos por un día, aunque sea. Marisabel, por favor, prendan sus cámaras para tomarnos la foto en... Ok, a ver... Eso, muchas gracias, Gianmarcos. Ahí está María Isabel, muy bien, ahí vamos. A ver, vamos a tomar la foto sonrían por favor, en 1, 2 y 3. Listo, ay, no sé si tomé la foto. Un ratito, vamos a repetir, espérense. Esta tecnología. A ver, en 1, 2 y 3. Listo, ya está. Ok, muchas gracias. Socorro, por favor, te doy el pase para que puedas... César comenta acá, dice, el mejor taller de mapa de metas, nos vemos en el taller. Así es, nos vemos en el taller. Socorro, por favor, puedes despedirte. Bueno, muchas gracias por la paciencia que han tenido al escucharme y decirles que EDUBI tiene toda la base teórica científica que se ha escrito en el libro Educación en Vivencia Integral y que la Católica hizo la presentación. Y está en proceso la metodología y unos cuentos, EDUBI cuentos para papá y mamá pensando en sus hijos, que saldrá en estos meses. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a estar a la expectativa de esos cuentos definitivamente. Yo voy a ser la primera en comprarte los cuentos. Definitivo. Lo acredito. Ok, Beatriz dice, gracias Socorro, realmente de gran valor todo lo expuesto. Así es. Muy bien, por favor, ahí tienen el número de Socorro y si no, para las personas que lo quieren, pueden también escribirme. Voy a copiar... Me dan un chance, voy a copiar voy a copiar un link que también ahí pueden pedir la información para Socorro. A ver, un momentito, voy a copiar el link donde pueden escribirme si es que hay, y ahí en comentarios está el número de Socorro también. Ponlo en pantalla. Un ratito. Oh, Dios mío. Ya, ahorita les mando el link, ahorita. La tecnología no me va a vencer. Aquí está, lo encontré. Copiar dirección de enlace. Listo, ya está. Ahí está el link, por favor. Ahí pueden ingresar ahorita ya. Ahorita ya pueden ingresar a ese link que está en comentarios para todos. Y quiero darles las gracias por haberse conectado. Hoy es el último día de esta semana de talleres que ha estado súper bueno. Para las personas que no han visto los talleres anteriores, está en mi canal de YouTube. Lo pueden encontrar en este link para que se suscriban a mi canal de YouTube y puedan ver absolutamente todos los talleres, incluyendo este también que lo vamos a colgar ahorita ya cerrando el Zoom. ¿Ok? Así que síganme en mis redes sociales para que estén en aviso de próximos talleres que vaya a dar y que tengan una linda noche.